Bueno chicos, les voy a grabar este pequeño fragmento de qué es lo que estoy observando y analizando, tratando de ver con el precio de Bitcoin hacia dónde podríamos ir. Recuerden que nosotros tenemos una proyección de hacia dónde va a ir el precio. Entonces, vamos a empezar desde una temporalidad de 4 horas y yo les voy a ir mostrando a ustedes cómo se puede ir, por así decirlo, cómo se puede ir como desarmando un gráfico. Entonces, si nosotros vamos a un gráfico de 4 horas, vamos a observar de que aquí hay un order block, ¿verdad? Hay un order block en donde el precio en múltiples situaciones ha bajado, ha reaccionado, ha bajado y por fin el precio ha logrado tener su corrida alcista. Posteriormente, analizando el gráfico, si nosotros nos vamos nuevamente a la parte de acá, vemos estas dos velas que muy probablemente, si nosotros tomamos del cuerpo de vela de cada uno, inclusive un poco más si ustedes quieren, agarramos el cuerpo de vela roja, nosotros vamos a ver que aquí se encuentra otro order block, en donde el precio nuevamente ha venido, ha reaccionado y a partir de ahí ha tenido una corrección. Entonces yo le comentaba a ustedes de que el precio a partir de acá pues debía tener una corrección, en donde esa corrección se va a ejecutar en esta zona donde nosotros vamos a encontrar otro order block. Y si nosotros buscamos acá, podríamos detectar que en esta zona de acá, por así decirlo, voy a marcar por este lado, acá y acá en esta zona más o menos, aquí pues hay otra zona de reacción. Voy a tratar de marcarlo bien. Aquí está por aquí. Y este el cuerpo de la vela verdecita, que sería este. Entonces nosotros ahí tenemos otro order, ¿verdad? Lo voy a extender un poquito más, que es donde nosotros vemos que el precio actualmente se ha metido en un pequeño rango, ¿verdad? Reacciona acá, ¿verdad? Y eso obviamente se va a terminar rompiendo de algún lado. Si nosotros vemos con estas dos velas de fuerza, hemos visto que el precio ha intentado, sin embargo, ha tenido un leve rechazo a la alza, con ausencia de volumen, y que a partir de acá podemos irnos a una temporalidad un poquito más pequeña y detectar qué es lo que está pasando. Aquí vemos que nosotros hemos tenido una reacción bastante importante a la baja, donde hemos tenido una, dos, tres velas de fuerza hacia la baja, y que posteriormente el precio por fin, en este intento alcista de corregir el precio no lo logra y vemos la fuerza del movimiento hacia la baja. Entonces ahora estamos viendo esta leve recuperación que si nosotros analizamos en esta última reacción que tuvo el precio en esta zona, básicamente el, el precio no logró llegar a impulsarse en esa área. Pero nosotros ahora vamos a tratar de detectar dónde podría ser la siguiente zona en donde el precio va a reaccionar. Si nosotros vamos a un gráfico de 15 minutos, nosotros vamos a ver que el precio se encuentra lateralizado, pero si vemos a nivel de estructura, vemos que el volumen nos ha respaldado en esta zona. Si ustedes ven, esto es un micro rango en donde el precio se ha metido a ranguear, básicamente, ¿verdad? Vemos que hay impulsos y retroceso, pero si nosotros analizamos esos impulsos y retrocesos, la estructura de alza en un gráfico de 15 minutos se ha perdido. Aquí vemos que el precio ha subido, corrige, tiene su retroceso orgánico al 50%, ¿verdad? Al 50% anterior. Vemos que el precio sube nuevamente, corrige aproximadamente al 50% nuevamente, pero a partir de ahí vemos que el precio intenta ir nuevamente al alza y es sometido
por la fuerza vendedora. Entonces, si nosotros vamos en cuenta este cuello o este neck que tenemos acá, es exactamente en donde el precio está. Entonces, a partir de esta zona, que yo se la voy a marcar aquí con una línea, y esto es para que ustedes a nivel de estructura en el precio vayan entendiendo y vayan detectando cómo se ven los rangos y los micro rangos dentro del movimiento. Por eso es que tenemos que aprender a detectar zonas para que nosotros podamos hacer la lectura correcta. Y si nosotros vemos acá, el precio se encuentra más o menos en esa zona, en donde a partir de acá tenemos que ver la reacción al alza. Aquí lo que podría suceder es de que el precio haga un intento nuevamente de ir a buscar esta zona de liquidez, ¿verdad? Esta zona de liquidez bajista que ha dejado acá, y que a partir de acá el mercado nuevamente te vuelva a vender, y aquí volver a intentar a crear un quiebre y ver si ya en ese order block ya el mercado institucional decide realmente continuar o buscar un precio de mayor interés, ¿verdad? Entonces eso en un gráfico de 15 minutos lo podemos observar, ¿verdad? Pero nosotros lo que nos interesa es ir a buscar la proyección del precio para el fin de semana. Recordemos que los fines de semana hay muy poco volumen, por ende es mucho más fácil que pueda existir una manipulación del precio, ¿verdad? Yo les comentaba que nosotros todavía de momento no podemos tener, aquí hay un order block también en esta parte baja, si ustedes ven donde el precio ha reaccionado al alza. Voy a borrar estas líneas porque no me están sirviendo para nada. Esta línea de acá la borro, esta línea de acá la borro y esta línea blanca la borro. Entonces, si nosotros observamos acá en esta parte, ahí lo hice un poco más grande. Si ustedes observamos acá en esta parte el precio, yo les comentaba que Bitcoin debía ir a buscar esta zona de liquidez alcista. Porque aquí se ha generado liquidez en el mercado, que es donde el mercado básicamente tiene que ir a tomar esa liquidez para poder ya sea volver a subir. ¿Por qué? Porque el mercado institucional o los operadores del mercado tienen que realizar las ventas acá, tomar liquidez e ir a buscar esta nueva zona de valor, ¿verdad? Y a partir de aquí, nosotros vamos a tener nuevamente otra lectura del mercado. Entonces, si nosotros nos enfocamos en esa parte, yo no estoy muy claro si a partir de acá el precio podría ir nuevamente a testear el order y a partir de ahí tener una caída, ¿verdad? O bien, aquí, perdón, a esta zona como una zona primaria, porque el precio tiene que primero ir a tomar la liquidez que está atrapada acá. Si vemos el precio ha subido y no ha tomado todavía esa liquidez, ¿por qué? Porque el precio, recuerden que se mueven ondas y en cada corrida o en cada movimiento de retroceso, los retrocesos se ejecutan en el mercado para toma de liquidez. Entonces vemos acá tiene un intento, acá tiene un segundo intento y que a partir de aquí perfectamente podríamos ir a hacer nuevamente otro intento, tomar liquidez del mercado e ir a buscar la siguiente zona de interés que podría estar posicionada acá o perfectamente podría estar posicionada acá y que en este punto va a ser el punto clave para nosotros al fin tomar decisiones si el precio nos va a respetar la estructura alcista que traemos formando mínimos más altos que los anteriores y que a partir de ahí perfectamente podríamos ya ir a romper esta zona de interés que hay por acá. Entonces, dejándolo así, recuerden que acá nosotros estamos especulando entrar en una posición en long para operarla de forma de scalping, pero muy probablemente es de muy alto riesgo, ¿verdad? Es de muy alto riesgo. Vamos buscando más o menos una zona de valor de los 22.600, entrar en 21.900, 22.600, para que a partir de ahí podamos salirnos, ver si podemos tomar una confirmación para una posición en corto e ir a buscar la zona de liquidez
bajista que se encuentra posicionada entre este cajón amarillo, ¿verdad? Que es la liquidez que el precio debería de tomar y que a partir de ahí nosotros consideramos si el precio va a seguir subiendo. El problema con todo esto es de que si nosotros observamos los índices, por ejemplo, los índices hoy en el cierre corregían a la baja. Vemos que ha llegado el precio a esta zona de importancia y el precio ha corregido a la baja. Si vemos el Nasdaq, el precio ha llegado, ha tenido un falso quiebre y el precio ha sido devuelto a la zona de interés y nuevamente se encuentra posicionado en la zona de valor, ¿verdad? Entonces, ahora si nosotros calculáramos o quisiéramos calcular el retroceso de ese movimiento, pues podemos usar fácilmente una herramienta de Fibonacci en donde dice la teoría que el precio debería retroceder como mínimo al 50% del movimiento para poder crear una confirmación. Entonces, en esta zona de los 1200, de los 12.062, 12.000 más o menos, deberíamos de nosotros ver nuevamente una corrección y que a partir de ahí el mercado logre tener su impulso alcista. El problema es de que ya el tiempo, un gráfico de 4 horas, por ejemplo, la sesión de Wall Street tiene 3 velas de 4 horas, ¿verdad? Y si nosotros contamos, vamos a ver, 1, 2, 3, tenemos día lunes, 1, 2, 3, tenemos día martes, 1, 2, 3, tenemos día miércoles, bueno, hasta martes, 1, 2, 3, lunes, 1, 2, 3, martes, 1, 2, 3, miércoles. Algo hay que ver porque es que la cuenta no sale. Y es que obviamente los futuros abren antes. Recuerden, los futuros de los índices abren en la noche, ¿verdad? Y cierran posesión. Por ende, yo buscaría como primer objetivo la zona de los 12.000 alguito. Esta zona de acá, que sería la zona de interés. Pero si el precio pierde el nivel del 0.33, lo más probable es que vaya a buscar esta zona de valor, que no volvería a encajar en los mínimos del precio. Entonces vamos a aplicar esta teoría en lo que es Bitcoin. Entonces, si nosotros venimos y a partir de la última corrección, acá, marcamos el impulso alcista, de principio a fin, termina más o menos en esta zona. Nosotros vamos a buscar como mínimo un retroceso a la zona de valor que vendría siendo esta zonita de aquí, al 50% del impulso alcista que llevó el precio. Nosotros vamos a eliminar este de acá y esa es la zona teóricamente de valor que el precio no debería de perder basándonos en una estructura de confirmación hacia el alza. El problema está en que en esta línea roja que está acá, que es la fecha del fundamental importante, que es el reporte de el aumento de tasas, viendo los indicadores que nos dicen que tenemos bastante espacio de alza, podríamos corregir inclusive un 50% más. Si nosotros calculamos, ya corregimos un 7%. Si buscáramos un 14%, eso perfectamente, calculándolo por el indicador en un 100% de corrección, nos daría un 14% de corrección en el precio que nos llevaría perfectamente a la zona que no podemos perder, ¿verdad? Pero entonces vamos a ver qué es lo que está sucediendo en esta zona. Nosotros venimos, vamos a marcar del último mínimo al último máximo, calculando el impulso alcista. Y si nosotros calculamos, como ya lo teníamos antes, esa zona va a coincidir con la zona del 0.33, que para mí es la zona que el precio no podría perder, ya que si a partir de aquí Bitcoin pierde esta zona, se va a invalidar
el impulso de confirmación hacia el alza y lo más probable es que vayamos a buscar como primer target la zona de los 18.900. Sin embargo, si nosotros buscamos confluencias, tengo una zona de interés acá que me coincide con el área de los 18.476 o bien la zona de los $18.000. Y hacia abajo, la zona de mayor importancia que tenemos es este nivel de acá, que es el último soporte diario que tenemos a partir de la subida alcista que tuvo el precio, que coincide con mi 0.68 negativo, que sería como el último nivel a alcanzar. A partir de ahí, vean que el siguiente nivel son los $12.000. Entonces, este creo yo, y especularía yo que es el piso de Bitcoin. Quisiera no estar equivocado, porque tengo unas posiciones en la parte alta todavía que quisiera sacar pronto para recuperar un poquito de liquidez. Sin embargo, si nosotros analizamos por Fibonacci, esta es la zona que seguiría si nosotros perdemos esa línea naranja. Por ende, yo tengo rellenado ya toda esta zona de órdenes de compra de forma distribuida y escalonada para que a partir de ahí yo perfectamente pueda irme con el movimiento correctivo hacia el alza y que sea muy probablemente el piso de Bitcoin. Entonces, si nosotros vemos por indicadores, si nosotros vemos por Fibonacci, si nosotros vemos por las medias móviles y tomamos el fundamental en cuenta, perfectamente el precio durante el fin de semana podría muy bien y perfectamente ir a buscar esta zona de valor como primer target. Podríamos ver perfectamente un retroceso a confirmar el order block y a partir de ahí ya por fin caer. Sin embargo, ese escenario no es como el más concreto. Entonces yo voy a dejar únicamente la flecha hacia la zona de la cajita amarilla, en donde nosotros vamos a valorar, cuando lleguemos a ese punto, si vamos a entrar nuevamente en una posición en long o si vamos a entrar nuevamente en una posición, en un rebote, para entrar nuevamente a la baja. Nosotros traemos algunas posiciones en corto, desde la zona de los 23.300 y los 24.200 aproximadamente, que son los trades que traemos arrastrando. Entonces, hasta ahí les voy a dejar la proyección. Ahí les dejé un poquito de indicadores, les dejé un poquito de lo que yo veo dentro del mercado. No veo un Bitcoin, la verdad, de momento cayendo por debajo de los $16.000. Por otro lado, esto lo podríamos ver como una ruptura del rango. Sin embargo, el precio tiene que hacer una confirmación y esa confirmación la va a hacer en esta zona de los 21.900, 21.800 y que a partir de ahí tenemos que estar muy atentos al siguiente movimiento porque si entramos con mucho volumen, lo más probable es que seamos arrastrados a la baja y no queremos, ¿verdad?, perder un stop. Entonces yo voy a decidir si voy a retomar o voy a invalidar ese trade, pero la mejor zona para poder operarlo como un rebote perfectamente sería la zona de este order que está acá, entre los 20.800, 20.700. Esa sería a mí como la mejor zona que nos va a coincidir, si no me equivoco, déjenme checo, con el 0.33 y ahí tener un rebote hasta el punto 5, ¿verdad? Vamos a usar un FIBO. Podríamos ver un movimiento muy parecido a este, a partir de aquí caer, ¿verdad? Tener un rebote acá, hasta el punto 5, inclusive hasta el 6.18, y a partir de ahí ir a buscar la siguiente zona de valor que se va a situar por ahí de los 18.900 o perfectamente ir a buscar ahí con un mechazo los 18.500. Entonces ahí les voy a dejar la proyección y vamos a ver qué es lo que sucede durante el fin de semana. Gracias, chicos.